Sí, bueno, continuamos y nuestra mesa es sobre inteligencia artificial y qué mejor manera de empezar que con el paso que nos ha dado Carlos y su avatar. Y una muestra clara de que la inteligencia artificial está aquí y está al alcance de cualquiera. Eso lo hemos hecho, bueno, salvo con la voz que hemos hecho una pequeña trampa que ya contaremos, es una tecnología que está al alcance de cualquiera. O sea, es el tan temido como lleno de posibilidades ChatGPT que está revolucionando y revolucionará y ya veremos las consecuencias que puede llegar a tener. Inteligencia artificial, de hecho, fue seleccionada como palabra del año por la Fundeu, RAE, y eso dice mucho porque se adelantó a palabras como ucraniano, inflación, que pensamos que ocuparon el año pasado muchísimas horas en medios, pues estaba por encima de ellas. Estaba por encima de ellas y además generó mucho más debate social y, en su caso, mucho más debate ético también. No hay ningún sector en la actualidad que no sea susceptible de que la inteligencia artificial pueda hacer algo por él. Y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedan aparte. Entonces, antes de presentar uno de los proyectos de Televisión Española de inteligencia artificial en el que llevamos trabajando casi 2 años, voy a presentar a los ponentes porque nosotros somos afortunados en esta mesa porque todos ellos, de una manera u otra, están implicados en este proyecto. Voy a presentar en el orden en el que están sentados. Tenemos a David Llorente, CEO de Narrativa, que es una de las empresas pioneras en creación de lenguaje natural. Ismael García Barea, vicerrector de Transformación y Estrategia Digital, y que ya en su tiempo, antes de ayer, hizo una tesis también sobre lenguaje natural. Sí. David Corral, responsable de innovación de RTVE. Y Carlos Muñoz Romero, que es cofundador y CEO de Monoceros Labs, que es un estudio de innovación especializado en tecnologías del habla y creación de voces sintéticas. Y es quien está detrás del avatar de Carlos, ¿vale? De la voz. El proyecto que estamos desarrollando en Televisión Española, en colaboración, entre otros, con ellos, va centrado en generar noticias, generación automática de textos, para crear noticias estructuradas con los resultados de las elecciones municipales en los casi 5.000 municipios que hay de menos de 1.000 habitantes de toda España. El modelo en realidad funcionaría para cualquier tipo de población, lo que pasa es que nos hemos centrado en esas porque es un tipo de información que hasta ahora no se estaba dando. O sea, se daba en un mapa interactivo los resultados electorales de tantos concejales, pero no se hacían noticias estructuradas. Entonces, nosotros partimos de información oficial, de los datos oficiales que proporciona o el Ministerio del Interior o MinSAID, y la tecnología de inteligencia artificial lo que hace es interpretarlos y transformarlos en noticias veraces, fiables, estructuradas y, lo que es más importante, accesibles. No solo accesibles por la tarea y la encomienda que tenemos como servicio público de la España despoblada, la España vaciada, atender a esas necesidades, sino también accesibles porque hemos pretendido que sea accesible, por un lado, incorporando la voz a esas noticias y, por otro lado, haciéndolo accesible a las personas con discapacidad visual. Como digo, esto no sería posible sin hacer la suma de todas estas compañías, ¿no? Entonces, Narrativa lleva picando piedra, pico y pala desde estos 2 años para ir modificando y ajustando esas noticias, el modelo, entrenándolo horas y horas y horas. Monoceros, exactamente lo mismo, para incorporarle ese añadido de audio. Además, hemos colaborado o estamos colaborando con la ONCE para que no solo seamos accesibles de manera de palabras, sino que cumplamos un poco con todos los requisitos que nos pueden marcar ellos para que sea, digamos así, oficialmente accesible. Luego, RTVE es la que impulsa, obviamente, este proyecto, y la Universidad de Castilla-La Mancha hemos firmado un convenio en el que se incluye este tipo de colaboración. La parte de Televisión Española, aparte de aportar la estrategia digital e innovación a ese departamento, hay una labor muy importante que es la de los periodistas. ¿Qué hacemos los periodistas en este proyecto? Y en eso colaboramos con la universidad. Nosotros somos los responsables de decidir cuál es la estructura, cuál es el formato y el estilo de la información, y también de validar los resultados, porque el robot tiene que aprender. Obviamente, hemos leído cosas que nos han hecho reír mucho, pero hemos leído cosas también que igual nos llevarían a la cárcel, es posible. Entonces, hay que encontrar un punto medio entre las noticias planas, aburridas y que sean todas iguales, y el despiporre, que es fácil de alcanzar, como insisto, hemos comprobado.
La información siempre va a estar basada en esos datos oficiales y siempre va a ser objetiva. Y tenemos que conseguir eso, una riqueza en las noticias que vamos a crear. ¿Cuál es el resultado? Si nosotros vemos el proyecto de lecciones, que sería el que tenéis a la izquierda, y cualquier noticia de nuestra RTV.es actual, el objetivo es que sean prácticamente iguales, tengan una estructura similar, un contenido similar, que no se distinga, dándole todo el plus posible, por ejemplo, con los audios que en nuestra web actualmente no existen, que estaría accesible tanto en la noticia como, por ejemplo, en Alexa. Por lo demás, tendría su texto desarrollado, aunque sea una población de 10 habitantes. Pequeños pueblos en los que no había manera de conseguir una noticia desarrollada, pues nosotros siempre ponemos de ejemplo en la misma población, porque queremos que nos hagan hijos predilectos, pero cualquier población de menos de 1000 habitantes podrá tener su noticia estructurada. Y dicho esto, poco más, tampoco quería extenderme mucho, porque creo que la parte más importante la vais a aportar vosotros. Así que la primera pregunta me gustaría lanzárosla a todos en general, y es, hemos ido ahora un poco a lo concreto y vamos a ir a lo más amplio, y es, ¿qué podemos esperar o qué estamos viendo ya o qué podemos llegar a ver con la inteligencia artificial? Bueno, empiezo yo. Rompe el hielo, David. Bueno, pues primero gracias por invitarme aquí y estoy encantado de estar en este sitio tan impresionante. Bueno, contaros que nosotros llevamos 8 años ya usando inteligencia artificial para generar textos, y una de las cosas que hacemos es generar noticias automáticamente desde hace 8 años. Parece que ahora esto es algo nuevo, pero llevamos años haciendo esto. Tenemos mucha experiencia trabajando con medios en todo el mundo, en realidad, y yo creo que lo que podemos esperar es un poco lo que estamos viendo, que es que los medios, aparte de que bueno, pues ya sabéis un poco la crisis que hay en la industria, ¿no? Ellos están usando mucho la inteligencia artificial, digamos, no solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hace mucha otra gente. Pues primero, pues para atacar la parte de costes, que eso es importante, ¿no? Se ha hablado cuando se ha hablado de 5G, se ha hablado mucho de costes. Eso, pues la inteligencia artificial ahonda también en eso, ¿no? Ayuda a poder hacer más con menos. Y eso, digamos, con el bottom line, pero en el top line es qué cosas nuevas se pueden hacer. Y bueno, el proyecto de las elecciones es un ejemplazo, porque es decir, esto humanamente sería imposible hacerlo, y digamos, la inteligencia artificial te ayuda a poder hacer cosas que antes no se podían hacer, y de una manera 100% automática. Pero también hay otra cosa que es muy importante, que es que te va a permitir hacer más de una manera semiautomática. ¿Qué quiero decir? La inteligencia artificial, uno de los roles principales es la de asistente. En este caso, ayudar a los periodistas a generar más contenido por medio de, pues, por ejemplo, generar la primera versión de las noticias, o ayudarte a reescribir una noticia o a extraer información, ¿no? Entonces yo creo que eso al final son las dos partes, ¿no? La inteligencia artificial ayuda a reducir costes y luego a aumentar mucho la producción de contenido y de información que se genera. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, por la invitación a estar aquí hoy y a participar en esta mesa redonda y en esta jornada que creo que está siendo ya claramente un éxito y de una temática de rabiosa actualidad, ¿no? En la pregunta que lanzas, en cómo veo yo el futuro de la inteligencia artificial, o un poco más concentrándonos en lo que es la parte de la inteligencia artificial dedicada al procesamiento del lenguaje natural, pues yo creo que quizá me remontaría un poco a la historia, ¿no? Al principio de cuando empezó a revolucionarse el mundo de la inteligencia artificial, que como decía el compañero parece que es algo nuevo, pero la inteligencia artificial
bueno, el término se acuñó en el año 1954, creo, en la conferencia de Dartmouth, ¿no? Con John McCarthy, todos los gurús de la inteligencia artificial. Pero digamos que la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy en día, es decir, basada en los datos, la aproximación, lo que se conoce como la aproximación empirista de la inteligencia artificial, no la aproximación más clásica, racionalista, que se basaban en métodos, en reglas establecidas por un conjunto de expertos que modelaban de alguna manera, intentaban predecir, ¿no?, situaciones no vistas anteriormente, ¿no?, un poco orientada también un poco a esos sistemas de ayuda a la decisión. La IA, como la conocemos hoy en día, que es construir un modelo a partir de datos, pues surge hace más de 30 años. De hecho, en el año 1990, el Departamento de Investigación en Procesamiento de Lenguaje Natural, que estaba en el IBM J. Watson, el centro de investigación que está en Estados Unidos, en Massachusetts, creo que es, hay un grupo de investigadores liderados por Peter Brown, los hermanos de la Piedra y Adam Berger, que publicaron un artículo que se titulaba Statistical Machine Translation, es decir, la traducción, aproximación estadística a la traducción automática. Hasta entonces nunca se había hecho nada en ese ámbito desde el punto de vista empirista, es decir, aprender un modelo que fuese capaz de traducir a partir de datos. Construyeron su primer modelo utilizando las actas del Parlamento canadiense, que ya de entonces se generaban en los dos idiomas, ¿no? Luego, con la aparición del Parlamento Europeo, ¿no?, todas las actas en los 11 idiomas que se publicaban, pues eso enriqueció mucho y permitió que la traducción automática se extendiera a otros muchos idiomas. Bueno, pues en el año 1990, en una conferencia de la Association for Computational Linguistics, publicó en este paper, y cuando defendió el paper le preguntaron que cómo veía qué futuro le veía a esto de la aproximación empirista de la traducción automática o del procesamiento del lenguaje natural en particular, y dijo una frase que fue muy directa, y dijo: cada vez que despido de mi equipo a un lingüista, mi sistema de traducción automática mejora. Claro, eso generó una controversia, ¿no?, porque fue muy duro, ¿no? Es decir, no hace falta los lingüistas, sino simplemente hace falta máquinas, algoritmos que aprendan a partir de los datos que tenemos. Evidentemente, los lingüistas siguen existiendo, siguen teniendo su trabajo, siguen participando en este tipo de modelos, ¿no?, la creación de estos sistemas de inteligencia de traducción automática, pero sí es cierto que entonces, bueno, causó una disrupción en el mundo, ¿no?, y de hecho, bueno, pues ahí empezó un poco la carrera de la IA, y sobre todo en la parte del procesamiento del lenguaje natural, basándose en modelos aprendidos a partir de datos. Ha hecho falta casi 30 años aproximadamente. Yo de hecho, yo defendí mi tesis doctoral en el año 2003 en temas de traducción automática estadística. Posiblemente fue una de las primeras que se defendió en España en ese ámbito, con esa aproximación. Y bueno, pues se han hecho muchos avances, pero todavía a día de hoy creo que los sistemas de traducción automática que existen son imperfectos, ¿no? No traducen cualquier texto a la perfección, sí que lo hacen muy bien, y si es texto, digamos, en un entorno, ¿no?, o en unos ámbitos controlados, en el ámbito científico, quizá en el jurídico, ¿no?, en el que la creatividad sea menor, pues lo hacen muy bien. Pero todavía queda margen de mejora, ¿no? Pero sí es cierto que desde hace unos años a esta parte, los avances que ha habido en el campo de la inteligencia artificial, con la aparición de las redes neuronales profundas, que no, por supuesto, las redes neuronales. Cuando yo defendí la tesis en 2003, una compañera nuestra de nuestro equipo de investigación defendió también una tesis de traducción automática basada en redes neuronales recurrentes. Es decir, lo que ha avanzado mucho a partir de entonces ha sido que ha habido muchos datos, ha crecido muchísimo el poder computacional de las máquinas, la capacidad de procesamiento, y ha permitido entrenar redes, dicho así de esta manera, muy grandes, ¿no?, profundas, quiere decir que tienen muchas capas ocultas, de manera que pues, son capaces de aprender muchas cosas, ¿no?, a partir de los datos que tenemos. Entonces, yo creo que va a haber en los próximos, no sé si decir años o meses, va a haber otro salto cualitativo importante, básicamente porque la aparición de ChatGPT, como has comentado, ha creado un boom, ¿no?, un interés generalizado, sobre todo de las grandes tecnológicas. De hecho, ya se están
perdón la expresión, sacando los ojos por ver quién va a copar el mercado en los modelos generativos del lenguaje, ¿no? Y de imágenes, etcétera, toda la parte esa de creatividad, ¿no? Que parece que se está creando, o sea, se está generando. Y yo vaticino pues un futuro bastante halagüeño desde el punto de vista de la inteligencia artificial y no tan halagüeño desde el punto de vista más humano, ¿no? Pero bueno, evidentemente el humano siempre estará ahí, ¿no? Los sistemas estos perfectos, no sé si algún día lo serán o no, y la componente humana siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que vamos a tener avances muy positivos en breve, pero también pienso que habrá que dedicar mucho esfuerzo y mucha investigación al tema de que todo el material que se genere de manera automática pues cumpla con las normativas, que no proliferen las noticias falsas. En fin, toda esta fase de depuración, ¿no? Y de supervisión que comentabas, la labor del periodista va a ser crucial en que todo esto pues no llegue a ser un problema más que una virtud. Que antes de que me lo digas, como periodista querrás ser titular, ¿no? Así que, bueno, pues algo que no hace la inteligencia artificial, y voy a empezar por ahí, es dar las gracias. De momento las puede dar automáticamente, pero sobre todo no puede darlas por poder disfrutar hoy de estar aquí en un sitio tan especial y poder disfrutarlo. Entonces, esas gracias humanas, que recordemos que la inteligencia artificial y otras tecnologías se nos deben a los humanos o tenemos que trabajar con ella, ¿no? Entonces, recordemos que las tecnologías tienen que ser humanas, no solo tecnologías que están ahí y que hablamos de ellas muchas veces como algo abstracto, ¿no? Y así como titular yo diría oportunidad, tenemos una gran oportunidad, lo estamos viendo con este proyecto, cerrar brechas, trabajar con instituciones, con la academia, con la universidad, con empresas españolas que trabajan en español y sobre todo con otros proyectos que tenemos también, como es el de verificación, ¿no? Es decir, utilizar tecnologías para un bien común como servicio público y poder utilizarlas con ese sentido, ¿no? Es decir, aprovechar la potencia que nos da esa tecnología para generar oportunidades, ¿no? No lo consideremos siempre como algo negativo de va a quitar empleo, va a ser negativo, ¿no? Es decir, busquemos siempre ese lado positivo con esa palabra de oportunidad. ¿Y Carlos? Bueno, lo primero, gracias a todos. La verdad es que es un placer también estar aquí con vosotros. Lo primero que quería hacer era aclarar lo del avatar por nuestra parte, por no llevarnos todo el mérito del avatar. Nosotros hacemos voces sintéticas, recibimos texto y lo convertimos en audio. Hace casi 2 años ya, Carlos colaboró con nosotros a la hora de crear esa voz sintética. Y de ese piloto, a través de un texto, nosotros simplemente lo convertimos en audio. Pero detrás del equipo de Radio Televisión Española ha creado ese avatar. Y los textos, en realidad, los ha generado, por lo que yo sé, una ChatGPT, ¿no? A partir de unas preguntas. Claro, el resultado es sorprendente. Es natural en texto, en redacción, y luego cuando lo transmites con esa personalidad de Carlos, pues prácticamente indistinguible en ciertos canales, excepto que no respira, como decía él, en el audio, ¿no? Nosotros también, vemos... Un momento, sí. Tengo que decir que intentamos que contase un chiste y no lo entendía ni la gente de Toledo. O sea, ahí no. ChatGPT, mal. Sí, por redundar en temas que ya han salido en la mesa, la importancia de los datos es fundamental. De hecho, para una voz, la voz de Carlos ha aprendido de su estilo narrando noticias, no en otros contextos. Entonces, cuando le pasas un texto de un chiste, pues probablemente no lo cuente igual que Carlos porque no ha aprendido de ese audio, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros vemos esta tecnología como una herramienta que amplía el potencial creativo de las personas y las empresas. Nosotros empezamos con voces sintéticas porque llevamos un recorrido con asistentes virtuales como Alexa, donde veíamos que las voces sintéticas comerciales que estamos acostumbrados a escuchar tienen un problema, que es que la audiencia, cuando escucha un contenido de esas voces sintéticas, no termina de enganchar. Son demasiado monótonas, no son expresivas, ¿no? Entonces empezamos un proyecto de investigación para aportar esa humanidad y esa expresividad a las voces sintéticas, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a colaborar con vosotros y me gusta sobre todo lo que ha comentado David Llorente de la misión de ser capaces de llegar donde las personas no llegamos con este tipo de tecnología.
O sea, crear ese long tail de contenido donde no tenemos recursos humanos para poder crear contenido de valor para minorías, pero que en el volumen tiene mucho más impacto de lo que parece, ¿no? Y eso es lo que la inteligencia artificial a día de hoy sí que nos permite. Comentaba Ismael que efectivamente lleva décadas fraguándose toda la inteligencia artificial, pero lo cierto es que en los últimos tiempos te vas a la cama y te levantas por la mañana y hay 7 cosas nuevas. O sea, no da tiempo, yo creo que no ha habido ninguna revolución tecnológica tan sumamente rápida como está siendo esta, ¿no? Y cada vez hay más cosas y al alcance de cualquier usuario. No hace falta tener una máquina muy potente, con tener acceso a Internet, ¿no? David Corral, esto va a una velocidad que tú bien estás muy al día de este tipo de tecnologías. Sí, vamos. Si lo que te da tiempo. Si esto fuera la película esta de Walt Disney, ¿no? La del astronauta, lo de hasta el infinito y más allá, vamos, a una velocidad que es vertiginosa, vamos. Da la sensación de que efectivamente te sobrepasa, ¿no? Y además se veía antes de la pandemia, ¿no? Que se hablaba todos los informes de tecnologías que iban a llegar 2030, 35, 40, ¿no? Como que era algo que veríamos en el futuro y lo veíamos sin miedo, estaba ahí. La pandemia de repente aceleró todo, la guerra de Ucrania ya ha sido impresionante la aceleración de todo, ¿no? Porque además hay que pensar eso, que no son simplemente tecnologías individuales. Vivimos ahora mismo este momento de nueva transformación tecnológica, ¿no? De una nueva revolución industrial y todas estas tecnologías están agrupadas. Antes hablamos de 5G, que nos da esta conectividad de comunicación. No podríamos entender lo que está sucediendo sin agrupar todas, ¿no? En este IoT, este mundo conectado con miles de millones de dispositivos, ¿no? Y además nos lleva a un mundo esto conectado e inteligente, en el que evidentemente pues esta inteligencia artificial tiene un papel muy muy importante, ¿no? Y en este mundo pues hay intereses de grandes potencias, Estados Unidos, China, Europa intentando también tener su espacio, sobre todo en la protección de las personas y de los datos de las personas, de los ciudadanos. Los gobiernos de la Unión, pues igual, protegiendo a estas ciudadanías, a sus empresas y queriendo no perder una posición, digamos, delantera, porque esto, veíamos antes el 5G, los vehículos, pues esto, si siguiéramos con los vehículos, esto sería un cohete. O sea, esto lleva a una velocidad impresionante y son cohetes que no podemos perder. El que se quede detrás en esta carrera, pues lo va a llevar mal, ¿no? Quizá nos encontremos en mundos conectados, mundos no conectados, mundos inteligentes, mundos no inteligentes. Y detrás de estas empresas, o sea, detrás de estos gobiernos hay muchas empresas, las grandes tecnológicas, tanto americanas como las chinas, que muchas veces nos olvidamos de ellas, como empresas, aquí tenemos 2 ejemplos, que trabajan con estas tecnologías, ¿no? Es decir, pues hay mucha actividad, mucha gente pensando, muchas inversiones, tanto públicas como privadas, y cada vez pues más recursos y más accesibles. Una tecnología, pues eso, que está cada vez más en nuestras manos y cada vez pues más fácil de utilizar, de uso. O sea, que luego tiene sus matices, pero sí cada vez más accesible, digamos. Pues vamos a abrir el melón de la ética, ¿no? ¿Consideráis que hay que advertir cuando un contenido se genera con inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, Carlos, el objetivo cuando tú generas una voz sintética, lo que tú quieres es que se parezca lo más posible a una voz natural, ¿no? Sí, bueno, por afinar ahí, claro, vuelvo a lo que he comentado antes. ¿Por qué queremos que sea lo más parecido a una voz natural? Por esa brecha que hay entre o conseguir que la audiencia reciba el mensaje de mejor manera. Ese es el objetivo. Hacer el contenido más accesible, más comprensible, ¿no? Buscar que se parezca lo máximo tiene que ver con la identidad. En el caso de Carlos, si Carlos quiere utilizar esa voz suya para su contenido, bajo su responsabilidad, quiere que tenga su identidad, ¿no? Pero le puedes ver desde el otro punto de vista, que es falsear la identidad, los deepfakes, por ejemplo, ¿no? Entonces están las dos caras de la moneda. Estoy hablando desde la voz siempre, ¿vale? Tenemos esas dos partes. Nosotros no hemos lanzado producto público, digamos, para crear esas voces o esos clones de voz, porque tenemos unos principios de IA responsable, ¿vale? Y si no ponemos ciertos controles, pues cualquiera podría llegar a tener la capacidad de clonar una voz y usarlo con un objetivo negativo, ¿no? Creo que todos tenemos que ser conscientes de ello, pero es verdad que, por otro lado, también tiene otros posibles usos que son muy positivos. Os pongo un ejemplo. Cuando planteas o pones en la mesa las tecnologías que te permiten clonar una voz con muy pocos... hace poco Microsoft ha anunciado un paper donde con 3 segundos dicen que son capaces de clonar una voz. 3 segundos de voz, ¿vale?
el riesgo de eso, según el titular, es muy alto, ¿no? Nosotros hemos estado investigando también cómo ser capaces de clonar una voz con pocos datos, pero no con ese objetivo, sino con el objetivo de crear voces o en el área que nosotros llamamos preservación de voz. Imaginad personas que pierden la voz porque tienen ELA o algún tipo de problema que les resta la capacidad de poder hablar, ¿no? Hemos visto casos de empresas extranjeras que Val Kilmer, un famoso actor de Hollywood, pues perdió la voz por un cáncer, y ha habido otra empresa que le clonó su voz y él puede utilizarla en ciertas circunstancias, ¿no? O recordad a Stephen Hawking cuando estaba en la silla de ruedas, utilizaba una voz robótica horrible que al final se convirtió en su identidad prácticamente, ¿no? Porque cuando escuchabas a Stephen Hawking utilizaba esa voz robótica muy poco natural, ¿no? Fijaos los dos puntos de vista, ¿no? Con muy pocos datos conseguir o utilizar esa voz con un fin positivo de identidad para personas que pierden su voz, o engañar, suplantar la identidad de alguien y engañar, ¿no? Esos dos espectros, pues nosotros intentamos ir a un punto intermedio donde la identidad ayude al dueño de su voz a controlar y crear contenido, y también nos ha abierto otra posibilidad, que gracias a explorar con vosotros el tema de las voces sintéticas, fue generar voces que no identifican a nadie. Eso es un uso también de la inteligencia artificial, donde te quitas el problema de la identidad y creas voces que son de marca, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues realmente nosotros lo vemos como, vuelvo a repetir, como una herramienta. Esas herramientas tienen que tener un control y tener una base, ¿no? Una base que te asegure que ese uso es legítimo y es responsable. Eso es lo que creo que es lo más importante. Y ahora mismo es verdad que estamos en ese tsunami. Ha venido este tsunami de revolución, de saltos cualitativos en la calidad de la inteligencia artificial en el resultado, que quizá está creando cierto hype, cierta ansiedad en nuestra industria. Esa es la realidad. Y realmente se nos puede ir de las manos, y nosotros estamos trabajando por introducir ciertas herramientas de control para hacer su uso más ético, ¿verdad? Nosotros en el proyecto de inteligencia artificial, la prueba de conceptos, íbamos a advertir que están generados con inteligencia artificial, pero en cuanto al periodismo, ¿es lícito hacerlo sin anunciar que eso está generado por una máquina, David o Ismael? Yo pienso que la transparencia y la honestidad son fundamentales en el tema de la ética, la inteligencia artificial. Entonces pienso que, a ver, está muy bien, ¿no?, que parezca, decir, voy a engañar, ¿no?, a la audiencia, que no sepa si la noticia la genera un humano o una máquina, ¿no? No sé, yo soy partidario de eso, de ser honestos y decir, bueno, que aunque sea al final de la noticia, esta noticia se genera de manera automática, creo que es importante, porque además eso contextualiza, ¿no?, cómo se ha hecho la información, cómo se ha generado y tal. Y con el tema, un poco con el tema de los avatares, bueno, mientras sean avatares en una pantalla, ¿no?, en un plasma y tal. Por ejemplo, otro de los temas en los que también investigo es el tema de robótica, el tema de interacción multimodal con robots. Es que un robot, en la interacción humano-robots hay una curva del que se dibuja la aceptación, ¿no?, que tiene, o la cercanía, la aceptación que tiene un humano con respecto a un robot cuando interactúa con él. Y hay un efecto que se llama como el Valle de Canny Valley, que resulta que llega a un punto en que si el robot es muy, muy, muy antropomórfico y la voz es tan humana, que ya no causa atracción, sino causa rechazo, ¿no? Un poco de miedo, así como diciendo, hey, ¿esto qué es, no? Yo hasta aquí sabía que era un robot, pero ahora es que cuando ya no sabes si es un robot o un humano, eso genera un poco de rechazo, ¿no? Entonces yo soy partidario 100% de la transparencia, de la honestidad, y pienso que hay que ser, la ética en la IA, evidentemente, es ese reducto que nos queda para poder distinguir dentro de poco quizá lo que es humano de lo que no. Otro de los objetivos de la inteligencia artificial debería ser buscar la objetividad, algo que a veces los medios no hacemos. Pero ¿cómo se entrena un modelo para que sea objetivo? Bueno, tú puedes entrenar un modelo para que diga lo que quieras que diga. O sea que en general, por eso creo que hay tanto miedo y ¿no?, pues desata tantas pasiones también, positivas y negativas.
Entonces, quiero aclarar que los modelos no tienen ética, ni moral, ni nada. Son algoritmos. Bueno, no solo algoritmos, porque la gente cree que hay un chat GPT que le dices dame noticias de las elecciones y lo hace, ¿no? O sea, y lo que yo digo, los sistemas que generan contenido real y basado en datos, pues son 80% ingeniería tradicional y 20% AI. ¿Y por qué inteligencia artificial? Porque resuelve problemas no deterministas, es decir, que tú no sabes lo que te va a llegar de entrada y por lo tanto no puedes generar un sistema o gestionar eso como un sistema tradicional que es súper potente. Entonces, normalmente yo es que creo que casi la respuesta la has dado tú antes, porque has descrito el proceso que hemos seguido y el cómo los periodistas se han encargado de dar decidir pues, la estructura, el tono, el ángulo, demás. Has mostrado los datos, ¿qué datos son? Pues los datos de las elecciones, los oficiales. Habéis hablado de la parte del testing, de QA, ¿no? Entonces, al final se trata de un proceso en el que tú tienes que trabajar con los expertos del dominio, en este caso periodistas, para hacer ese fine-tuning apropiado para que la máquina no diga tonterías, ¿no? O digo tonterías por no usar palabras más peligrosas, ¿no? Que se invente cosas y demás. En cualquier caso, tengo que decir que también con el hype este que se está hablando ahora, modelos largos o grandes del lenguaje, los ChatGPT, que en realidad es GPT-3 por detrás. Por cierto, sabéis que ChatGPT está moderado. Curioso, la gente no sabe, o sea, hay una moderación por detrás desde el punto de vista pues, también políticamente correcto y demás. Que, por cierto, a mí me parece, eso sí que me parece preocupante, ¿no? Porque no te da los resultados planos, sino que lo modera. Pero el modelo anterior, que es GPT-3... Se le puede engañar. Se le puede engañar, eso. Son modelos que no son... Pueden decir lo que tú quieras que digan, porque no son modelos de conocimiento, son modelos de generación de lenguaje. O sea, es una máquina que sabe escribir lenguaje. Esos modelos... bueno, la primera prueba que podéis hacer es cuando tú le preguntas a un modelo lo que sea y nunca te dice no lo sé, eso demuestra que no es un modelo de conocimiento, por lo tanto... No es un modelo al que tú puedas confiar y esperar que te dé una respuesta veraz o objetiva. Entonces, hay que hacer una distinción entre esos modelos grandes que generan lenguaje y los modelos o las arquitecturas en las que hay mucha ingeniería, hay inteligencia artificial y luego también está la fase esta de QA, de calidad de los resultados y demás. Entonces, al final, bueno, para que una AI sea objetiva, básicamente es un proceso de mucha ingeniería, datos reales y veraces, ¿no? En este caso de las elecciones, y el experto del dominio, que sois vosotros, en este caso, que validen los resultados antes de lanzarse, ¿no? Ese es el proceso que se suele seguir. Si no, en la inteligencia artificial se inventan las cosas, como ha pasado siempre, ¿no? Y era una pregunta que me gustaría que contestaseis brevemente los cuatro, y es, desde vuestro punto de vista, si se comete un delito, un error, ¿quién paga esos platos rotos? ¿La empresa que ha desarrollado la máquina? ¿El medio que lo difunde? ¿Quién? ¿Platos rotos legales o...? De cualquiera. Legales habría que leerse el contrato. Porque nosotros tenemos contratos de todos tipos. Claro, en que la responsabilidad es nuestra, o que la responsabilidad es del medio, o la responsabilidad es del proveedor de datos, que también existe. Luego están además los temas de imagen y demás, que normalmente lo acaba pagando en este caso el medio, entiendo yo, pero vamos. Sí, yo coincido con él también, ¿no? Depende de lo que la normativa, ¿no? Realmente las leyes contemplen, pero yo creo que se puede adjudicar a los tres actores que hay en juego, ¿no? Bien al humano que está, no sé, utilizando ese sistema, ¿no? O bien a la empresa que hay detrás, ¿no? Porque conoce la tecnología, sabe cómo se ha desarrollado, ¿no? También hay que tener en cuenta un poco, hilándolo con la pregunta que comentabas antes, cómo se entrena el modelo. O sea, si tú partes de datos que están sesgados, ¿no?
modelos estos que hace unos años aparecían ahí, que se han generado, ¿no? Los sistemas de ayuda, ¿no? En Estados Unidos, a la ayuda a la detección del crimen, ¿no? O de clasificar potenciales criminales y tal, bueno, estaban muy sesgados, ¿no? Por temas de raza, por ejemplo, incluso de género, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque si existe sesgo en los datos, al final el algoritmo aprende lo que hay en los datos. Entonces, para generar un modelo de inteligencia artificial que no esté sesgado o que sea objetivo, ¿no? Aunque lo de objetivo también es un poco subjetivo, ¿no? Ser objetivo también tiene su subjetividad detrás. Yo creo que, bueno, quiero decir que los modelos aprenden lo que hay en los datos y si los datos no son buenos, pues el modelo no es bueno. Y aun siendo buenos, pues también matices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se lo dejamos a los jueces que decidan. Vamos, yo coincido con David y creo que la clave va a ser contractual. O sea, y me imagino que iremos a más en ser cada vez más precisos en el momento en que se haga cualquier trabajo con una inteligencia artificial, el quien asume la responsabilidad de lo que pueda suceder, e incluso ya no solo de los resultados, sino de derechos de autor o de otras cuestiones que afectan a la creación, ¿no? Entonces sí que es cierto que si hay un error, yo creo que el impacto directo se lo lleva, en nuestro caso, el medio, ya no solo como impacto legal, sino en prestigio. Es decir, una noticia que publiquemos puede destruir el trabajo de muchas personas, de mucho tiempo y de muchos esfuerzos, simplemente porque un titular se ha equivocado o sea erróneo. Entonces, ese impacto, sea o no responsabilidad más allá de que sea inteligencia artificial, un contenido que no sea veraz, pues nos va a hundir en la miseria, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y luego, pues, sí que también un papel que sí que se está viendo, que creo que también va a ser una cuestión de futuro, es que en muchos medios ya empieza a haber un editor de inteligencia artificial. Y eso yo creo que va a ser fundamental en todas las empresas que utilicen inteligencia artificial. Alguien ya no solo que modere o entrene el sistema, sino que sea quien realmente esté desde lo que es el producto tecnológico hasta su desarrollo, su incorporación a la cadena de producción, con el resultado final, que vele por todo ese proceso, pues que sea transparente, íntegro, veraz, toda una serie de cuestiones que tiene que cumplir, ¿no? Entonces sí que creo que veremos viendo eso, quizá una mayor protección legal de las partes implicadas y quizá más profesionalización de las plantillas, generando nuevos papeles o puestos que actualmente no existen. Pero ahora mismo yo creo que difuso, vamos, sí que... Sí, no, poco más que añadir. La verdad es que desde el aspecto legal siempre van por detrás de lo que va ocurriendo con la inteligencia artificial. Nosotros nos hemos tenido que apoyar un equipo de legal especial, sobre todo por temas de propiedad intelectual, ¿no? Cuando creas una voz que no existe, ¿de quién es la propiedad de esa voz? Y cómo regulas el uso de esa voz, ¿no? Eso es un detalle propio que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero hay otros muchos a la hora de generar contenido en texto o en otros campos o en imágenes, imaginad, ¿no? Habéis visto todas las inteligencias artificiales que generan imágenes. Es delicado y es verdad que estas tecnologías en el fondo son generativas, no están... Es verdad que hay cierta polémica porque parece como que copian y pegan y tal, pero en realidad incluso esta de la voz es generativa. O sea, no está copiando y pegando audios, por ejemplo, o en imágenes no copia y pega imágenes, sino que es capaz de recrearlo, ¿no? Entonces, esa base, pues desde el punto de vista legal no está muy regulada, sinceramente. Entonces, es verdad que tener los contratos bien redactados y acordados es fundamental para el tema de la responsabilidad. Pues no sé si hay alguna pregunta. Mira. Lo que sí os pediría que contestaseis brevemente porque vamos ya pasaditos de tiempo. Yo no sé si Carlos o su avatar tienen una pregunta. Por ahí hay una pregunta, parece ser. Sí, sí. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues yo quería preguntar que si en un futuro veis posible que la inteligencia artificial pueda trabajar con conceptos más abstractos. Ya lo hace. Sí, es decir, en vez de que, pues eso, que pueda tener que pueda estar programada pues para trabajar con conceptos abstractos y que no sea objetivo. Ya lo hace. De hecho, es bastante buena haciendo eso. A la inteligencia artificial lo que le cuesta es ir a lo concreto y a lo veraz. Pero conceptos abstractos, súper buena. Vamos, está dominado eso ya.
Yo creo que carece de la limitación que tenemos los humanos de limitarnos, ¿no? Y en eso sí que la cuestión abstracta la domina perfectamente, vamos. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. No, Perdón. Carlos o Avatar. Avatar, perdón. Supongo que se me permite, y además la pregunta creo que era obvia, ¿hace falta, pensáis, una legislación urgentemente antes de que las redes sociales se llenen de avatares diciendo burradas? Bueno, están llenas ya de gente diciendo burradas sin avatar, no les hace falta. A ver, hay gente que piensa que en Europa, ¿no? Como estamos ahí entre medias de los dos grandes, ¿no? Está los mercado asiático, ¿no? Las empresas chinas, americanas, que estamos un poco perdiendo la carrera por la IA, ¿no? Y todo esto un poco porque aquí estamos un poco constreñidos por la legislación. Pero yo creo que aquí no es casualidad que en Europa estén las democracias más avanzadas del mundo, y creo que es gracias a que tenemos leyes que regulan muchas cosas y normativas que tenemos que cumplir. Así que yo pienso que la única manera de garantizar el futuro y que todo esto no se vaya de madre, perdón la expresión, creo que sí, que hay que legislar y no creo que eso impida que la investigación siga avanzando al paso que va. ¿Puedo discrepar? Sí, claro. Yo creo que en una sociedad democrática y libre la legislación no puede ir por delante de la realidad. Esa es mi opinión. Y creo que se está... Ya no he dicho eso, perdona. No, digo, estaba respondiendo a su pregunta. Creo que se están legislando cosas que aún no han pasado. Y eso solo se hace en regímenes no muy democráticos. Yo creo que se está exagerando. Yo creo que hay que desarrollar la tecnología, y no solo la investigación, sino la aplicación, y teniendo en mente los riesgos, regular. Pero creo que se está exagerando. Esa es mi opinión. Y yo que lo veo desde dentro, vamos. ¿Alguien más? Que no quiero volver a despedir antes de dejar a alguien la palabra. Yo simplemente decirle a Carlos que creo que, coincidiendo con el enfoque de que estamos entre medio, en un sándwich enorme entre China y Estados Unidos y sus grandes potencias tecnológicas y económicas, sí que marcos normativos existen cada vez más, sobre todo muy vinculados sobre todo a la lucha contra la desinformación y sobre todo en la protección del dato de los ciudadanos, que es fundamental, porque además esos datos que damos, como bien decía César, me parece, se van a empresas que no son ni europeas, es decir, son ellos los que hacen negocio con nuestras vidas porque simplemente aceptamos, ¿no? Entonces, todo ese mundo o ese negocio se va fuera de Europa, ¿no? Y normas, evidentemente, tienen que existir y tienen que protegernos como ciudadanos si queremos seguir siendo estados democráticos. O sea, y el debate quizá también muchas veces se plantea sobre si eso que se genera en esas redes o donde sea, ¿dónde está el punto del derecho a comunicarse, el derecho a opinar, el derecho a... y dónde estás, que te estás protegiendo detrás de un avatar, de un nombre falso, ¿no? Entonces, encontrar, supongo, los límites sin ir, no por delante, tampoco muy por detrás, pero en ese justo equilibrio que decían los griegos, ¿no? Encontrar el punto de equilibrio entre tener la protección a los que son los ciudadanos y las democracias, pero también que esas tecnologías lleguen a nuestro día a día con la normalidad que se supone. Yo quería, bueno, si me permite terminar con una pregunta que han hecho en la mesa anterior, que decían que si, ha hecho una pregunta por ahí, que si la IA es capaz de predecir el comportamiento del humano, ¿no? A ver, yo hace poco veía una conversación de dos personas que decían, madre mía, el móvil, dicen que te escucha y tal, porque cuando hablas de un tema, luego al día siguiente te aparecen anuncios, ¿no?, de los temas que has hablado y tal. Dice, pero es que a mí lo que me ha pasado es que ya me ha adivinado el pensamiento. Dice, porque estaba pensando en comprarme unos zapatos y es que me salió el anuncio de los zapatos, pero es que yo no lo he dicho, simplemente lo he pensado. Y bueno, la respuesta a eso es que no somos tan únicos, ¿no?, en el mundo, somos bastante predecibles y somos bastante iguales a muchísimos miles y miles de personas, de manera que, bueno, pues si resulta que hace 2 semanas te compraste, no sé, una chaqueta y la pasada te has comprado unos pantalones, pues lo más probable, una probabilidad a lo mejor del 80% es que la siguiente te compres unos zapatos. Y eso, pues a lo mejor no nos damos cuenta, pero los datos están ahí y avalan esas cosas que parecen de ciencia ficción, pero no hay ciencia ficción, hay datos detrás de todo eso. Nada más. Bueno, pues muchas gracias a los 4, muchas gracias a todos los asistentes.